De verdad que para mí es una bendición poder estar en este lugar haciendo lo que más me gusta hacer, además. Y es hablar de quien realmente estoy enamorado, hablar de quien se roba todo lo que soy, todas mis fuerzas, todos mis sueños, todas mis esperanzas. Y quisiera comenzar diciendo que sí, efectivamente, este año ha sido un año muy especial para mi vida. Llevamos 10 años, bueno, 9 años quizás de conocernos, pero este año estoy cumpliendo 10 años, digamos que de alguna manera quieto en el sentido de estar en una iglesia. Yo duré 20 años viajando, 20 años como misionero, y ahora estoy, y no ha sido fácil, quedarme quieto no es fácil, porque pues uno está acostumbrado a llevar la palabra hasta donde uno, Dios lo lleve, pero ha sido también un reto, y un reto con fruto, y yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora que hablábamos con el pastor y la pastora y me decía, no, estamos entrando como en otra dinámica, estamos buscando la estrategia, estamos buscando, yo decía, o yo pensaba dentro de mí que yo creo que todos estamos en ese plan. Todos estamos en el plan de que la iglesia no sea una iglesia estática, sino que sea una iglesia que se mueva, una iglesia que vaya no en el ritmo de este mundo, haciendo lo que el mundo pide que hagamos o que no hagamos, sino más bien que nosotros entremos en la lógica de un mundo como el de hoy, que no es el mismo del de hace 30 o 40 años. Sí, ya eso es otra cosa, esto es otro nivel, por decirlo así. Referirme a la canción que hoy lanzaron acá. Oí de alguien decir esto, y yo creo que es muy, cuando una iglesia empieza a hacer cosas como esa, está en avivamiento. Indiferentemente quién lo haga. Bueno, sé que fuiste tú la compositora, ¿no? Bueno, pero la música, y si ahora después la cantamos todos, yo les pediría que de verdad hicieran un demo chiquitico, alguna cosa, y la lanzaran, ¿sí? Porque a mí personalmente me parece que es justamente lo que necesitamos, ¿no? Reencontrarnos con Dios y ser reflejo de Él a donde vayamos. No hay otra cosa, y de verdad que yo no soy músico, pero siempre me rodeé de músicos. Siempre, toda la vida he estado rodeado de músicos, y difícilmente me equivoco cuando yo digo que una canción va a pegar. Serio, de verdad. Yo podría darles ejemplos, pero no quiero ser tan presumido en el buen sentido de la palabra. Sí, lo digo es porque Dios me ha dado la oportunidad de estar con personas como Jaime Murrell. Bueno, estar es comer, es ir a una piscina con ellos, es estar ahí, ¿no? Con Jaime Murrell, con Emanuel Espinosa, con Lily Goodman, con Richie Ray, con todos ellos. Bueno, y de acá de Colombia con Pescado Vivo, con Alex, con un montón de gente. Y ellos han estado grabando, y yo he entrado a los sitios donde graban, a donde hacen la producción y toda la cosa. Y yo digo, esa canción va a pegar duro. Y efectivamente, yo sé que esta canción va a ser una bendición para mucha gente. Sé, se lo digo y se lo profetizo en el nombre del Señor, que va a ser una bendición para mucha gente. Para mí ya lo fue hoy. Además, porque tiene que ver con la prédica. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Usted sabe que yo soy maestro, ¿no? Y espero que entonces he llamado o he titulado el mensaje un costo alto. Un costo alto. Y es que de las cosas que más han afectado el cristianismo en el siglo XXI, yo creo que es cuando algún pastor, algún líder, algún referente dentro de la iglesia cae. Y yo creo que si hace 40 años difícilmente nos dábamos cuenta porque no teníamos redes sociales, hoy es difícil que no nos demos cuenta. Entonces es muy probable que pasen dos cosas en la iglesia: que alguien esté esperando que un referente caiga y tenga como excusa esa caída para poderse ir, porque siempre ha querido irse, pero digamos que su carácter no le da para irse porque tomó la decisión, sino está esperando una excusa. O segundo, hacerle daño a la congregación
esa persona que cae, que no ha entendido que somos el reflejo de Dios, y dañar todo el tiempo. Entonces ahora las redes sociales, estamos aquí nomás con una noticia de que ahora el presidente Petro puso como jefe de gabinete a un pastor, cuando no es pastor, pero las redes sociales lo venden como pastor, y ahora todo lo que haga él muy seguramente se nos endosará al ejercicio pastoral. Entonces sí ve cómo son los pastores, sí ve con lo que hacen los pastores, sí ve lo que dicen los pastores, y bueno, pues tocó, es inherente a eso, pero nosotros sí tenemos que de alguna manera hacer la diferencia. Y entonces digamos que si hablamos digamos del testimonio, pero el testimonio va en varias líneas, es qué hacemos con el dinero. Yo no sé si esto lo dijeron en la asamblea, pero lo voy a decir nuevamente, y es, bueno, cuando la iglesia empieza a crecer y uno ve que el pastor se enriquece y toda la cosa, y que como que todo el mundo es más pobre pero el pastor es más rico, ¿sí? Porque pasa, ¿sí? Y el pastor llega en tremenda camioneta y los otros llegan todo el tiempo a pie o en Transmilenio. Y eso que el Transmilenio es caro, por eso la gente de cola, ¿no? O sea, hay un desbalance. Y entonces mire que una de las cosas fuertes por lo que la gente a veces evita entrar a una iglesia es porque seguro lo van a robar, seguro alguien está aprovechándose de eso. Pero no solamente eso, seguramente también la inmoralidad. La inmoralidad es el pan de cada día en nuestras iglesias. Y aquí yo no le voy a decir usted alce la mano, no, nadie, no. Cada uno sabe cómo es. Inclusive yo creo que de pronto yo conozco al hermano Jairo, pero no conozco tanto como Dios de él, porque yo conozco lo que veo, pero lo que él es no es necesariamente lo que yo veo, sino lo que no veo. No sé si me hice entender ahí, ¿no? Usted no es lo que la gente ve, usted es lo que la gente no ve. Bueno, dice Chespirito en vez de decir, no sé, un filósofo, una cosa así. No, porque es que hay filósofos que hablan de esa manera. Entonces voy a repetir eso: usted no es lo que la gente ve. Lo que la gente ve de pronto es algo aparente. Usted es lo que la gente no ve, lo que usted es por allá en lo oculto, lo que usted es donde justamente nadie ve, pero Dios sí ve. Entonces la palabra, yo hoy traigo esta palabra, y es una palabra que seguramente la mayoría de nosotros hemos oído, pero Dios cuando hablaba y oraba con él para que me diera una palabra para la iglesia, y ahora entiendo, ustedes están buscando crecer, y crecer significa hacer lo que hoy yo les voy a enseñar. Y la palabra en Romanos dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está en la palabra no está puesto ahí al azar, está puesto porque en algún momento esa palabra va a penetrar nuestro ser en lo más profundo y va a traer fruto. Y por eso hoy nuevamente tomo este mensaje. Entonces, primer punto, y es lo que no vemos. Lo que no vemos. Y yo quiero que vaya usted ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel 11:1. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces ya uno 35 años en el evangelio, es probable que a uno le digan vamos a leer este texto y uno diga otra vez. Pero ese otra vez a veces tiene un contenido que va más allá de lo que uno hasta ahora ha descubierto, porque Dios tiene en su palabra profundidad. Y a veces uno ha nadado solamente por encima y se ha perdido un montón de cosas que están más abajo. Entonces dice la palabra que en la primavera, ¿sí?, en la época en que los reyes, ¿qué hacían? Salían en campaña militar. David envió a Joab, a sus oficiales y a todos los israelitas a destruir a los amonitas. El ejército de Joab también atacó a la capital Rabá, pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. David por esencia había sido guerrero. Yo creo que ustedes, la mayoría de nosotros, ¿aquí hay alguien nuevo? ¿Tú? Bueno, pero entonces hoy vas a una de las historias más icónicas de la Biblia.
esa es esta, entonces hoy se la va a aprender. Y entonces David siempre fue guerrero desde niño, desde que era pastor, ¿no es cierto? A él le tocó pelear con el león, con el oso, con Goliat, y después se convirtió en rey y le tocó todo el tiempo pelear, todo el tiempo guerrear. Entonces él era no solamente un hombre de Dios, sino un guerrero, un rey, pero sobre todo un guerrero. Y digamos que ahora decide no involucrarse en algo para lo cual había sido hecho. Es como el músico que no se quiere involucrar en la iglesia y prefiere quedarse sentado. Dice: no, yo todavía no, esperemos que Dios me hable, esperemos que el ángel de Dios aparezca y me dé una cachetada con un ala, una cosa así, no sé, ¿no? A veces nosotros somos un poco tercos cuando Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha dado un montón de cosas, y nosotros estamos esperando hacer CEFI 1, CEFI 2, CEFI 3, CEFI 4 y no sé cuántas cosas más para poder servirle al Señor. Pero aquí lo que yo estoy diciendo es que él siempre había sido guerrero, pero en este momento decide no involucrarse. Entonces yo me imagino que él pudo haber dicho: no, estoy cansado, pero en realidad estaba cansado. O pudo decir: no, pues yo ya no tengo que ir, ya pueden ir otros por mí. Sí, ya Jairo dice: no, que ya vayan mis hijos, yo ya me quiero quedar en la casa, ¿no? Pero en esencia lo que Dios quiere es que Jairo nunca se quede en la casa, porque Jairo no está llamado a quedarse en la casa. Jairo está llamado a ir a la guerra. Sí, ¿con quién? Pues con sus hijos, porque sus hijos tienen que aprender a pelear las batallas que Jairo ya peleó, pero que son nuevas porque vivimos otros tiempos. Las batallas de su papá fueron otras. Sí, y lo voy a poner en estos términos. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, lo más pornográfico que uno hacía era darse un pico. Sí, estoy hablando de cuando la vida era blanco y negro. No, eso era, de verdad, literal, era blanco y negro. Yo el televisor a color lo conocí como a los 6 años de vida. ¿Sí? Y es muy curioso, esas batallas eran otras, pero las de ahora son otras. Pero igual Jairo las tiene que pelear, porque si quiere enseñar sobre ellas, pues tiene que ir con sus hijos a pelearlas. No hay de otra. Y aquí él se estaba quedando quieto. Él de alguna manera, yo creo que evitaba la guerra, porque de pronto estaba viviendo otro tipo de guerra. Y ya vamos a ver qué era lo que él estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando dentro de él. Yo creo que el diablo estaban buscando derribar a David de alguna manera. No lo habían logrado de otra manera. No habían, digamos, durante toda la vida de David había sido muy, muy juicioso, ¿no? Muy acorde a lo que Dios le decía: haga esto, haga lo otro. Se volvió amigo de Dios. A mí me fascina esa ver a David como amigo de Dios, tan amigo de Dios que yo creo que cuando se le apareció el primer animal gigante ahí a tumbársele las ovejas, yo creo que él se orinó del susto. Pero yo creo que él oró a su Dios y le dijo: Señor, ¿ahora qué hago? ¿Y qué hizo David? Lo enfrentó con miedo, claro, con un miedo obvio, porque era un animal gigante y se iba a robar las ovejas, que eran la responsabilidad de él. Peleó con el animal y lo venció. Pero cuando apareció el otro, ¿qué sintió David? ¿Qué cree usted que sintió? Ahí apenas estaba conociendo a Dios. Pero cuando viene el otro animal, yo creo que también sintió miedo. Pero no era un miedo igual al anterior, ¿no? Aunque eran animales distintos, las pruebas van a ser distintas, las tentaciones van a ser distintas, las dificultades van a ser diferentes. Pero ya uno sabe que Dios le ayudó con el primero y que con el segundo puede ser que también me ayude. Y él lo afrontó, peleó y ¿qué? Y ganó. Yo creo que él oró a Dios: Señor, ayúdame, me ayudaste la vez pasada a llover en esta, no me dejes caer en vergüenza, no, y sobre todo que no me coma. No sé, algo así. Y después viene Goliat. ¿Ustedes cómo creen que fue la actitud de David con Goliat? Primero, la actitud frente a Saúl, No, pero ¿cómo nos vamos a dejar decir las cosas de este incircunciso? Yo me imagino a David en el plan de: no puede ser, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Y él dice: no, yo peleo. Y Saúl, pues, ya que insiste. Y le puso el traje, pero no era el traje de él, porque tenía que ser la pelea de ¿quién? ¿De Saúl o de David? Y a veces nosotros nos ponemos el traje de otro para hacer nuestra pelea cuando es nuestra.
Y a veces nosotros hay peleas, digamos, ahora que dijiste tú que no, nada de hacer pocos amigos y nada de abrazos, porque la pelea de él es otra y es en otro estilo. Si fuera un sanguíneo a pelear, pues para las que sea, y pela el machete y lo pone así contra el piso. Pero quizás la pelea de él es estratégica. Él ya se leyó Sun Tzu, ya la pelea de él es otra historia. No sé, bueno, no voy a decir más pero la pelea es distinta. Y dice que él fue y se enfrentó a Goliat. ¿Y cómo lo enfrentó? ¿Cómo cree usted que enfrentó a Goliat? Cuando ve un semejante carramán de 3 metros, ¿qué cree que pensó? A ver, ayúdeme. ¿Qué cree que pensó usted, David? Pensó primero en Dios, que lo iba a ayudar. Muy bien. Pero yo también creo que él pensó en el oso y pensó en el león, y que ahí había ¿qué? Triunfado. Sintió confianza, porque la confianza la da ¿qué? La experiencia. Y la experiencia de él era una experiencia de ¿qué? De pañitos tibios. Así le dijo al león. No, era pelear cuerpo a cuerpo. Él tenía una experiencia, pero Dios le había ayudado. Y yo creo que él siempre miró al cielo y le dijo: Señor, tal. Pero ya cuando llegó con Goliat ya tenía 2 experiencias antes, y yo creo que miró y ni siquiera le dijo nada a Dios. Yo creo que los 2 se hicieron: hágale, vamos, eso para las que sea, allá vamos a ganar igual. ¿Y ganaron o no? Y David era un hombre de ese estilo, mi hermano. Pero cuando nosotros miramos a través del microscopio lo que Dios tiene para nosotros, a veces nos sorprendemos. Pero de la misma manera, cuando miramos bajo el microscopio divino cómo son los aires, también nos podemos aterrar. Yo no, ¿cuántos han mirado aquí a través de un microscopio un pedazo de pan que tiene moho, por ejemplo, o algo así? Es terrible la cantidad de bacterias y la cantidad de cosas que uno ve, que al ojo humano sería imposible ver. Y uno se aterra, uno dice: todo eso me como, cuando de pronto todo eso me como. Cuando usted mira espiritualmente los espacios, hermano, usted no sabe cuántas cosas se pueden ver. Yo sé, esta tiene que ser su experiencia, no la mía. Yo me acuerdo que alguna vez caminábamos con Nelly Moreno, que ustedes no conocen porque esa es de nuestra vieja guardia. ¿Sí? Nelly Moreno era una actriz, ¿no? Y Nelly Moreno se convirtió, y su esposo Ferro también se convirtió, y ellos empezaron a hacer una obra de teatro evangelística, y viajaban por todo el país y crearon un programa de televisión, ¿no? Que se pasaba una vez por semana. Y yo empecé a ser parte de ese equipo. Y yo en ese tiempo no era actor. A mí me fascina el teatro, hago teatro, y también he sido director de teatro en las iglesias donde he estado, porque me gusta mucho. Pero en ese tiempo yo era del equipo de ellos. Pero ¿sabe cuál era mi tarea? Ir a los sitios donde se iba a presentar la obra de teatro a orar por liberación. Pero ¿cómo así, pastor? Hermano, usted cierra los ojos espiritualmente hablando en un lugar, y en ese lugar quién sabe cuántas cosas se han hecho en esos teatros. Literalmente usted ve los demonios colgando de las cortinas, literal, así. Y orábamos para limpiar los aires, y le decíamos al Señor que esa noche tenía que ser sobrenatural, que la gente se convirtiera al Señor, y la gente que se convertía quedaba en las iglesias de los lugares donde íbamos. Mi hermano, era impresionante. Yo creo que ahí se le apagó a David el microscopio espiritual. Él antes lo podía ver todo, pero acá esta actitud de no hacer lo que a él le tocaba le apagó la luz del microscopio. Y a veces nos pasa, ¿no? Y entonces la batalla, digamos que nosotros nos la damos sobre todo en la mente. Este hombre tenía que ir a batallar y poner allá su cuerpo en la batalla. Pero él ahora estaba viviendo una batalla que no era presencial, pero que sí estaba acá en la mente. Mi hermano, mire lo que dice la palabra. Cuando David regresó a matar al filisteo, las mujeres del pueblo de Israel salieron, y ¿qué decían? ¿Ustedes se acuerdan? Cantaban diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces él dice: no, pues ya tengo fama, yo ya fui peleé.
Y a veces nosotros acudimos a eso, a la fama, ¿no? Acudimos a que el ejercicio ya nos ha hecho expertos, a que nosotros ya somos muy buenos en eso, a veces hasta profesionalmente. ¿No es cierto que a veces nos pasa? Nosotros creemos, vamos a hacer una red eléctrica, eso ya nosotros sabemos qué conectar. Y nos ¿qué? Nos confiamos. Y es probable que esa confianza, dice el dicho, mate el gato. Aquí él se confió y dijo, no, yo tengo ya fama, ya tengo todo lo que necesito y bueno, etcétera. Entonces yo creo que él vivió de recuerdos, pero ya no era su presente. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque usted y yo tenemos que tener que contar experiencias de hoy, de ayer, de antier y no de hace 20 años como la de Nelly Moreno. Yo tengo que decir una experiencia que viví ahora, sobrenatural. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue su última experiencia sobrenatural? Porque aquí David estaba en su casa recordando lo que le había pasado, pero estaba dejando de acumular experiencias de las cuales ahora podía dar cuenta, y eso lo mantiene a uno vivo espiritualmente. Mire, Dios siempre nos va a sorprender. Ahora mismo, después de 10 años, estamos comprando la casa donde estamos nosotros haciendo el culto. 10 años, bueno, llevamos 2 años en esa casa. Hermano, y se lo cuento porque es una experiencia de ahora, de hoy, para que usted entienda que yo no puedo vivir de las experiencias anteriores. Dios me ha mostrado muchas cosas en iglesias donde he estado. Dios me ha mostrado que hay muchos carros parqueados y motos, y peleamos y guerreamos y oramos, y Dios nos deja ver exactamente lo que Él me muestra. Pero ahora me tocaba a mí ser pastor, y me tocaba a mí soñar por lo que Dios nos iba a dar a nosotros estando yo al frente. Y entonces empezamos a orar y llegamos a esa casa hace 2 años. Hace 2 años exactamente. Cuando llegamos a esa casa no tenía aviso de que la iban a arrendar ni nada. Alguien nos dijo, mira, ya hay unos viejitos que están arrendando esa casa. Yo fui, golpeé, y cuando golpeé salieron 2 viejitos realmente con su hija de 32 años tal vez. Y entonces me dijeron, buena, sí, a la orden. Y dije, mire, es que me dijeron que aquí estaban arrendando esta casa. Y me dijeron, sí, siga. ¿Y para qué la necesita? Yo dije, no, pues nosotros tenemos una iglesia y nos estamos reuniendo después de la pandemia en el salón comunal. Entonces la señora me dice, ay, no puedo creer. Y yo, ¿qué pasó? No entendía. Me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí, yo soy pastor. Me dijo, pastor, estábamos orando por usted. ¿Cómo así que está? Sí, pastor. Y me empieza a contar, y se los voy a resumir en pocas frases. Ellos estaban viviendo en Barranquilla, le habían alquilado a una señora, y esa señora convirtió esa casa en una olla, y se le iban a hacer extinción de dominio a esa casa. Un policía se enamora de esa casa y dice, no se la voy a dejar quitar, pero véndamela. Le hacen todos los papeles porque la casa no tenía papeles legales. 14 millones de pesos valió legalizar la casa. Pastor, pero el policía lo trasladaron y se fue y nos dejó. Y no sabíamos qué hacer con la casa. Y usted llega, se la arrendamos, pastor. Pero ¿y usted dónde va a hacer la iglesia? Yo no, en la terraza era donde ella alquilaba para que los chirretes fumaran. Y yo apenas vi esa casa y vi esa terraza, yo dije, aquí me toca hacer una enramada, aquí va a ser la iglesia. Y el Señor puso en mi corazón que esa casa Dios me la iba a dar de una vez, y le dije, vamos a firmar contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. Hace 2 años. Eso fue, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero meses después el Señor me dice, ¿cuál enramada? Usted tiene que hacer algo parecido. Acabamos de llegar de Cáqueza, recién fundada esa iglesia. Esa iglesia la pusieron muy bonita, y el Señor me dijo, así, quiero algo así parecido. Yo dije, pero nunca en la cruzada cristiana se ha permitido construir donde no sea propiedad. Esto está siendo grabado, ¿sí o no? Bueno, no importa. Pues hermano, me fui en contra de esa ley, de esa norma, y construí. Hice un presupuesto 18 millones. Empecé a construir, me gasté 50. Me tocó vender la moto. Me tocó, mejor, ustedes ni se imaginan qué me tocó hacer. Pero construimos en un lugar, los pastores conocen. Bonito, hermano. Puede ser mejor, claro.
Obviamente yo no tengo esta pantalla, hay muchas cosas pero... Y entonces me dijeron, pero pastor, ¿estás seguro? Y yo, claro que estoy seguro. ¿Cómo no voy a estar seguro? Igual yo le dije, porque yo le pedí permiso a los dueños, ¿no? Y los dueños me dijeron, construya todo lo que quiera, pero si usted nos devuelve la casa, nosotros no tenemos para devolverle nada. Y yo, no se preocupe que la casa es mía. La casa es del Señor. Eso no es mío. Pues mis hermanos, empezamos a orar y un montón de tiempo orando para que nos prestaran la plata en la cooperativa y nunca salía y algo pasaba. Pues mi hermano, 2 años después, ahorita el martes firmamos las escrituras de esa casa. Pero voy a decir algo que es muy importante, y es: esto no es mi sueño, esto es el sueño de Dios. Yo lo único que hice fue pelear por ese sueño. Yo en algún momento, y el pastor lo sabe, quise correrme, quise decir ya no más. Peleé quizás a veces como no debí pelear en mi fuerza. Y Dios me decía, cálmese, no es en su fuerza, es en la mía. Sí, yo quise muchas veces. Y David, acá para volver al tema, dice, una tarde David se levantó de la cama, porque ¿dónde debía estar? En la guerra. ¿Dónde estaba? En el palacio. ¿Qué debía estar haciendo? Peleando. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Mi hermano, imagínense, ustedes están en una iglesia que no admite personas durmiendo. No puede ser. Ustedes están en un lugar estratégico de Bogotá. Ustedes tienen un pastor, una pastora y una familia estratégica. Ha demostrado muchas veces lo que Dios puede hacer con ellos. Pero ustedes tienen que estar despiertos a lo que Dios quiere. Ustedes tienen que estar dispuestos a ir a la batalla. Es probable que usted no esté de acuerdo con algo, pero como usted es un hombre que ha aprendido a ser sujeto, usted dice amén, va y le hace. Mire, se lo aseguro que Dios le va a mostrar su gloria, y a pesar de su incomodidad, va a ver cómo Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Porque también tengo que decir, usted no tiene que estar en la iglesia donde se sienta cómodo, aunque las sillas son una bendición. Sí, usted tiene que estar en una iglesia donde Dios tenga un propósito. Porque para estar cómodo, entonces vámonos todos para donde la de Corson. Allá no nos van a poner a hacer nada, probablemente ni nos conozcan. Usted entra y sale y nadie. Pero si usted está acá, aquí sí se tiene que sentir incómodo. Acá usted sí tiene que empezar a decir, venga pastor, ¿qué? ¿Cómo es que la vuelta de eso de los grupos esos nuevos? No, de verdad. Pues si es la visión que Dios les está dando, usted se tiene que interesar. Y usted tiene que decir, listo, para que sea pastor. Y si nos tocó agrandar esto, lo agrandamos. Y si nos tocó entregarlo, lo entregamos, no importa. La batalla a veces se da en un espacio así, pero a veces hay estrategias para que la batalla no se dé en espacios así. Dios sabe cómo hace las cosas. A mí ahora, tenaz, ya compramos la casa, ahora me toca llenarla. Mira, de verdad, si usted me preguntara ahorita, pastor, ¿y usted qué hace en esa casa? A mí me daría oso responderle. Claro, porque si ya tengo una casa, yo tengo que hacer 20,000 cosas en esa casa para que valga lo que costó. 20,000 cosas tengo que empezar a hacer. Y yo también tengo una iglesia muy pequeña. Pero bueno, eso es. Entonces, un hombre que tenía conforme al corazón de Dios, porque ustedes saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Ahora estaba como dormido. Pregunto, ¿usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿No saben? Vuelvo y repito, ¿usted es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Diga, bueno, en proceso, aunque sea. Ay, madre, en proceso, ahí vamos. Yo nunca te había escuchado cantar, la primera vez que te escucho cantar. Y yo decía, wow, impresionante. Y no solamente que lo haces bien, porque pues hacerlo bien, hasta yo estudio técnica vocal y lo haría bien. Y yo no canto ni en el baño. Pero hacerlo con unción no es lo mismo. Y eso fue lo que Dios te dio.
Y eso es lo que Dios está usando. Bueno, ¿y ustedes? Yo bendigo a este hermano que me dio el agua y que me dio la agüita aromática. Ese hombre tiene un don de servicio impresionante. Algo así. Pero efectivamente Dios lo usa ahí. Dios lo usa de esa manera. Y él tiene que pelear y guerrear desde el espacio donde Dios. No se puede dormir. Si se duerme, pierde. Segundo punto, evita. Son nada más 8. Y voy en el segundo. Segundo, mi hermano, uno no se puede descuidar. Uno no puede hacer pereza. Uno no puede darse vacaciones en el evangelio. Eso es mentiras. El evangélico, el pastor, el líder que diga: pastor, entrego mi carpeta porque es que me voy a tomar unas vacaciones. Mire lo que resultó las vacaciones de David. Pastor, usted tiene personas que le han dicho así: pastor, vamos a tomar unas vacaciones, quiero estar sentado un tiempo. Es probable que no es que esté en pecado, pero es muy probable que termine en pecado. Mire, lo voy a decir otra vez. Es probable que no esté en pecado, pero lo más probable es que termine en pecado. Porque cuando usted no está peleando, cuando usted no está guerreando, cuando usted no tiene un objetivo de conquista, cuando usted no tiene en la mirada algo por lo cual va a pelear, termina frustrado, termina mal, termina acostumbrándose a no hacer nada, termina acostumbrándose a no venir a la iglesia, termina acostumbrándose a que todo pase así a su alrededor, pero usted nunca se va a involucrar. De esos en las iglesias un montón. Pero yo creo que esta iglesia no está llamada para eso. Absolutamente no. Mi hermano, nosotros tenemos que entender que Dios es bueno y nos despierta, y nos va a despertar de alguna manera. Diga amén. Porque de pronto usted está dormido y ni se ha dado cuenta de lo dormido que está. ¿Serio? ¿Sabe? Yo creo que, imagínese usted Elías. ¿Usted se acuerda qué estaba haciendo Elías debajo del enebro? Durmiendo. ¿Y Dios lo dejó ahí? No, porque sabía Dios que ese hombre había sido llamado para hacer algo grande. Y si Dios lo llamó a usted a hacer algo grande hoy, oraré por usted para que Dios lo despierte. Le jale las mechas, y si no tiene mechas, que le jale lo que sea. Pues el hermano está calvito allá. Hermano, sí. Sansón se durmió en los laureles. Sansón se durmió en las manos de Dalila. Pero Dios lo despertó. Su final no fue el mejor, pero lo despertó y finalmente cumplió el propósito para el que había sido llamado. Usted no es Sansón, pero igual Dios lo va a despertar. Ah, no lo va a despertar. Bueno, está bien. Mi hermano, Jonás. Pues estoy mencionando solo algunitos ahí. Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Huyó, agarró para el sitio totalmente opuesto a donde tenía que ir. Pero Dios dijo: usted tiene un llamado a dormir a otro lado. Usted va a cumplir con lo que yo le voy a mandar a hacer. Y lo despertó. Mi hermano, porque yo creo que hasta Jesús lo hizo con sus discípulos. ¿Se acuerdan el momento difícil de Jesús? Él se va a orar y cuando vuelve ve a sus discípulos y ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Y qué les dice? Con amor les dice, voy a decirlo así: perdón, sí, no jodas. Oiga, pero un ratico y no son capaces. Ustedes no disciernen el momento. Y yo quiero decirles, ustedes tienen que discernir el momento en que están viviendo como iglesia, porque si no lo hacen y no se despierten, se acaban. Tienen que despertar, hay que estar en la jugada. Justo fue lo que dejó de hacer David. Dejó de pelear, se durmió. Y tercero, el tercer punto se llama al acecho. Bueno, le he colocado títulos así: al acecho. Entonces ahora David está caminando por la terraza. Digamos que yo creo que era un lugar privilegiado, era el lugar del rey. Él podía ver para todas partes. Y ve a una mujer que se está bañando. Algunos dicen: y estaba desnuda. No es cierto.
porque en ese tiempo no se bañaban desnudas las mujeres. Pero yo me imagino que el agua sí le forraba el cuerpito, sí le hacía ver la silueta. Y aparte, el diablo es puerco, ¿sí o no? El diablo es tremendo. Y yo creo que ella pudo no haber sido la belleza más, pero vio lo que el diablo necesitaba que viera. Punto. A veces usted dice, no, pero yo cuando, nosotros los hombres, ¿no? Yo cuando veo una mujer, yo ya no me volteo, yo ya tengo dominio propio. Usted no se voltea, pero se la imagina que es lo mismo. Es la misma lucha, la una con imagen y la otra imaginando. Pero es la misma lucha. Y no hablo de las mujeres, porque yo esto se lo preguntaba a las mujeres, ¿sí? Yo también tengo algo de psicólogo, ¿no? Sí, ustedes las mujeres, bueno, en un tiempo antes de pronto la cosa era distinta, pero la mujer de hoy, la mujer contemporánea, visual. Claro, ustedes ven cosas que nosotros no, pero también ven, ¿o no? Eso, así me gusta la sinceridad. Entonces, mire, mi hermano, ¿sabe David qué le había dicho a Dios? Es como cuando usted pasa una asamblea, ¿sí? Como la que acabamos de tener y que predica el pastor Cano y uno dice, uy, amén, la gracia, y uno se va encendido con eso. Pues mire lo que David había dicho, para que ustedes no vean que David no se parece a nosotros. Mire lo que David había dicho en el Salmo 27:4, dice, solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. ¿Usted no le parece eso muy santo? Muy volado de un hombre que amaba profundamente a Dios. Y la pregunta es, si él quería estar en el sitio donde estaba Dios, ¿dónde debería estar en ese momento? En la guerra. En ese momento ese era el lugar donde hallaba la evidencia del amor de Dios, porque él iba a la guerra y cuando volvió perdedor. No, porque era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Cada vez que esta niña se sube al altar, ella experimenta la gloria de Dios, la victoria de Dios para su vida y para la iglesia. Es ahí donde debe estar. Y él dijo, Señor, te prometo que siempre estaré en tu presencia. Pero se quedó durmiendo. ¿Y eso? Y mire, ese era un hombre que pasaba tiempo con Dios. David era un hombre de tiempos con Dios. David era un hombre que le gustaba estar cerca al arca de Dios siempre. Si usted estudia un poquitico, eso era justamente era lo que más le importaba en su vida. Pero sabe que ahora ver a esa mujer le desenfocó. Yo le podría preguntar al pastor Jairo, ¿cuántos jóvenes de su iglesia usted ha visto que se desenfocan cuando no dejan de ver a Dios? Una cosa es que vean la que va a ser la mujer de Dios para él, y otra cosa es desenfocarse de lo que Dios tiene para él. Eso es tremendo, mi hermano. Y entonces el pecado entra en una devoción escasa. El pecado entra cuando usted se ha apartado de lo que Dios quiere. Y mire, ¿sabe qué? Él manda a llamar a esa mujer. Error. Porque él pudo haberla visto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto tentados? ¿O soy yo solo? Todos somos tentados, pero la tentación no es pecado. La tentación es la prueba de lo que usted va a hacer con el amor que usted dice tener a Dios. Usted la tentación la puede rechazar. Usted puede decir, no miro, no voy, no lo hago. Y de alguna manera usted le está diciendo a Dios con su respuesta, tú eres más importante que eso que me gusta, que deseo inclusive, pero que no es más grande que tú. Porque es que a veces uno cree que ser cristiano es no mirar para ningún lado, es no hermano, uno a veces pela el cobre, hermano. Sí, ¿qué se va a hacer? Y no estoy hablando solamente de ustedes, hablo de los pastores. A nosotros, ¿usted cree que a nosotros no nos tientan? Bueno, yo no sé por qué a los pastores. Bueno, no voy a decir eso, no. Eso no voy a decir eso.
Pero hermano, nosotros, él vio, la mandó llamar y yo creo que él corroboró que sí era como simpática la chica. Y preguntó: ¿usted quién es? Sí, no, yo creo que en la primera pregunta no está acá, no es, pero sabe que ella de alguna manera también cuando fue donde el rey, ella sabía cómo era la vuelta. Perdón que lo diga así, pues yo creo que sí, o sea, ella, oye, me va a llamar el rey, ¿sí? Yo no sé, las mujeres que casi todo lo ven, uno no sabe cómo, pero ustedes son como con radar, ¿no? Entonces yo creo que ella se estaba bañando y toda la cosa y con el rabito del ojo vio que el rey la estaba bien. Yo no estoy diciendo que ella se dio 3 vueltas y le hizo espectáculo, no, yo no estoy diciendo eso. Pero cuando él la manda a llamar y usted quiere y le dice: no, yo soy la mujer de Urías. Y dice David: mierda, preciso, uno de mis más fieles hombres. Porque realmente si usted estudia, la cosa era así, o sea que la cosa no era fácil. Pero ¿sabe? Entró al cuarto punto. ¿Y ahora quién? Ese como, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿No? Hermano, después de haber estado juntos, porque finalmente terminaron juntos, ¿no? La mujer de Urías se dio cuenta lo que había hecho. Y él también. No, la embarré. Bueno, ¿a usted no le ha pasado que usted hace cosas y después dice: uy, ¿qué hice? Pero ese ¿qué hice? tiene que ver con que había algo que todavía no estaba impreso en usted, o que pasó por alto, porque hay cosas que sí enceguecen y el pecado enceguece, el pecado es oscuridad. Entonces dice: ay, güey, chica. Y yo digo: bueno, ¿y ahora a quién le cuento? Porque uno normalmente cuando la embarra le cuenta a alguien. ¿Usted sabe por qué le cuenta uno a alguien? Porque uno quiere dividir la culpa. O sea, la culpa yo solo no, entonces uno busca a alguien. Y uno es descarado porque uno sabe que la embarró, que hizo lo que no tenía que hacer, pero uno busca a alguien para aliviar, ¿no? La cosa. Normal, bueno, y también voy a decir algo que es también, no sé cómo suene, pero normalmente uno no peca solo. No importa lo que haga, uno siempre lo hace con alguien, porque quiere dividir la culpa inconscientemente, ¿sí o no? Si uno fornica, si uno adultera, si uno roba, uno siempre busca con alguien para, ¿sí? Eso no es tan inteligente, pero es muy humano. No es tan inteligente. Pero mire, mi hermano, después de razonar su pecado, los errores siguieron cometiéndose a la luz de ¿qué? De su propio ego. Porque mire cómo escala el pecado. Después de que usted peca, usted tiene un nombre, usted tiene una imagen, y usted quiere que esa imagen no se pierda. Perdón que hable mucho de los de alabanza, pero ya les digo, yo siempre he estado muy cerca de los de alabanza. Y entonces, por ejemplo, los de alabanza que siempre están acá adelante y siempre son los que la gente ve, y siempre son los que yo entré a la iglesia y yo me quedé en la iglesia, ¿sabe por qué? Por los de alabanza. Porque yo los veía como parecían ángeles. Serio, tenían un rostro especial. Yo veía, aparte habían unas danzarinas iguales de hermosas, y de verdad parecían ángeles. Y yo me quedé en la iglesia por eso. Pero imagínense que el pecado en la iglesia normalmente entra por los de alabanza. Busquen estadísticas y verán. Y bueno, y uno después se entiende, ¿no? Los mantienen más juntos. Ellos ensayan 80 veces a la semana. Ellos se mantienen juntos todo el tiempo. Entonces mire, acá la cuestión es que uno siempre va a buscar guardar su ego, y entonces no le dice a nadie, busca que nadie sepa. Y él era el rey. Imagínense si la gente sabía que el rey había adulterado, bueno, había fornicado, ella adulterado, ¿cómo sería la cosa? Tremendo, ¿sí o no? Entonces mi hermano, lo que queda era: venga a ver qué hago ahora con Urías, porque el pecado escala. Entonces aquí ya no es qué hago yo con ella, además porque supo que quedó embarazada. Decía ayer el pastor Carlos una palabra así como: digamos que ustedes no son cristianos, digamos que ustedes la embarraron. ¿Sí? Ustedes no saben que cuando uno la embarra queda embarazado. De alguna manera, sí, es muy humano. Oiga, venga, ustedes dos vienen acá, dicen que la embarraron, pero ni cuidado tuvieron. Qué berriondos, ¿no?
Entonces acá pasó eso. Entonces tocaba hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que llamó a Urías. ¿Qué hubo, hermano? Estoy tan contento con su trabajo. Pero por debajo, porque así somos. Nosotros la hemos embarrado y en vez de poner la cara y todo, nosotros miramos a ver cómo lo tapamos. Y usted puede tapar el pecado delante del pastor, pero delante de Dios, ¿cómo? Y llamó a Urías y dijo: no, pues primera estrategia, no, primer paso, mandémoslo a la casa para que esté con su esposa y ya me deshago de la idea de que yo soy el papá y digamos que Urías fue el papá. ¿Sí o no? Tapemos eso, no comprometamos mi ego ni comprometamos mi imagen. Y a veces eso es lo peor que puede haber cuando uno peca. Mire, le voy a dar el consejo y se lo digo porque personalmente a mí me funciona. Y es cuando yo la embarro, yo de una vez lo digo: mire, la embarré, hice esto mal. Si alguien de la iglesia se va a poner, ese es el pastor que tiene. Sí, o sea, es que soy humano. Yo no soy Dios ni soy ángel. Así es. La embarré en esto. Trato de mantenerme transparente. La gente me conoce como yo soy. Yo no soy otra cosa distinta. Me conocen hasta mi genio. ¿Sí o no, pastor? Es eso. Entonces dice que lo mandó a la casa. ¿Y ustedes saben qué hizo él? Le dio la lección más clara de fidelidad. Yo estoy en lo que estoy, dijo Urías. Dice que fue a la casa y se quedó fuera de la casa. Yo creo que se acostó ahí a la puerta. Y David supo que él había hecho eso y lo llamó y le dijo: ¿usted qué hizo? Yo creo que lo vació y le dijo: pero ¿cómo le ocurre? Si usted estaba era gozando de un premio que yo le estoy dando. Maquillaje, ¿no? Me dijo: no, yo no puedo entrar a estar con mi esposa y disfrutarla cuando yo sé que mis amigos están en la guerra y yo debería estar allá. De alguna manera le estaba diciendo a David: usted está donde no debe, yo sí estoy donde debo. No importa que esté acá, todavía estoy en guerra. Brutal. Dijo: no, este man, ¿ahora qué voy a hacer? Pero no se quedó así, hermano. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra o qué quiere decir en el original Urías? Y aquí empieza la enseñanza final. Son 5 minutos, 10 minutos. Pero acuérdese de Urías significa luz. ¿Y sabe qué hace David con la luz que acababa de recibir? De alguna manera lo que él estaba dándole era una enseñanza. Era la luz que él necesitaba para salir de su problema. Si él hubiera tomado eso, él hubiera salido del problema de una manera especial. Pero no. Dice que lo mandó al frente de la guerra y lo mataron. De alguna manera lo que hizo él fue apagar la luz. Tremendo. Y a veces nosotros, en vez de dejar que la luz entre en medio de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, lo que hacemos es seguir tapando la luz. Y aquí la mató, porque se le fue la luz al hombre. David finalmente se casó con Betsabé, porque pues ya estaba viuda, ya no había ningún problema. ¿A la luz de qué? De su ego y de su posición. Porque a veces nosotros creemos que arreglamos las cosas. Cuando usted peca, usted no arregla nada. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios lo sostiene, lo levanta, lo vuelve a la posición. Pero eso es Dios, no usted. Bájese de esa nube. Y hermano, yo creo que este hombre necesitaba otra oportunidad y la tuvo. Dice que su amigo el profeta lo mandó ¿qué? Lo mandó llamar Natán y le contó una historia. Mire, acababa de vivir una posibilidad de luz y la extinguió, y ahora tenía otra, porque Dios es así de bueno, Dios es así de misericordioso. Y dice que lo llamó, le contó una historia y le dijo al final algo brutal. No le voy a contar la historia porque ya a la hora que es, usted la busca. Le dijo: ese hombre eres tú. Se descubrió el pecado, porque cuando usted no lo descubre, Dios se lo saca a la luz.
Cuando usted lo descubre, usted puede verse como un hombre valiente, usted se puede ver como un hombre que supera su vulnerabilidad y dice: sí, soy vulnerable, la embarré, y haya misericordia y haya perdón de Dios y de la gente. Pero cuando sale a la luz de esa manera, la cosa es distinta. Entonces yo no sé si usted tiene que esperar a que lo saquen a la luz. Bueno, pues cada uno, ¿no? Acá la cuestión es que ese hijo que tuvo con Betsabé, es que no puedo contar toda la historia, y ustedes pues ahí, pastor, arregla ahí mi mensaje, lo completa. Es que sería bueno contar toda la historia, pero no lo voy a hacer. Ese primer hijo enfermó y murió. ¿Y sabe por qué murió? Justamente porque él mismo lo profetizó. Cuando Natán le contó la historia, y Natán le pregunta: ¿y tú qué harías, rey? Y usted, como es investigador de la palabra, usted va a decir: ay, venga, ¿qué le respondió? Porque esto es fruto de esa respuesta. Dios te pregunta a ti: ¿qué vas a hacer con el pecado? ¿Qué vas a hacer en medio de tu dificultad? ¿Qué vas a hacer en medio de eso? ¿Lo vas a seguir ocultando? ¿Qué vas a hacer? Y a veces, como nosotros nos creemos más justos que Dios, decimos: yo haría esto. Pues eso es lo que le estaba sucediendo a David. Y esculques ese pedacito porque no quiero entrar ahí. Pero mire, hermano, después pasó algo tremendo, y es que el otro hijo de David, ¿usted sabe cómo se llamó el otro hijo de David? Amnón. Dice que se enamoró de su propia hermana, de Agar. Y obvio, ella no sabía tanto, veía como raro, que como la miraba o alguna cosa, puede ser. No, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Eso no lo dice la Biblia. Pero dice que la buscó y la violó. Y el otro hermano, Absalón, se encendió en ira. Terrible, ¿sí o no? Imagine lo que estaba sucediendo en la familia. Pero ¿producto de qué? Del pecado, hermano. A ver, ¿usted cree que es que el pecado va a quedar así nomás? No, el pecado tiene consecuencias, y sobre todo cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay una conciencia de él, cuando usted no le dice: Dios, sí la embarré, hasta las petacas la embarré, Señor, perdóname, ten misericordia. David pareciera que, bueno, si alguien me dice: sí, pastor, pero él escribió el Salmo 51 y también está el 32 y toda la cosa. Pero hermano, palabras. Y sigue diciendo la historia que después, enceguecido, Absalón mata a su hermano, y Absalón se convierte en enemigo de su padre. Enemigo. Dice que después van a la guerra. Pues ni estoy resumiendo un montón de capítulos acá. Después van a la guerra, y David le dice a los suyos: por favor, como la guerra es contra mi hijo, trátelo con dulzura, dice la palabra. O sea, no, cuidado, me lo van a matar. Ay, se van a la guerra, y la cuestión es que nadie apunta contra Absalón, pero Absalón sale corriendo en medio de la guerra en una mula y se enreda con un árbol y la cabeza le queda ahí colgando. Así dice, bueno, y quedó vivo, quedó ahí colgando en la rama y quedó vivo. Y uno de los generales de David va y lo remata, le da 3 golpes, ni siquiera lo apuñala, sino le da 3 golpes en el pecho y muere Absalón. Entonces imagínese usted, ¿será que le pasó algo, mi hermano? Pero usted sabe qué quiere decir. Urías significa luz. El bebé, no dice la Biblia cómo se llamaba, pero lo llama Betsabé como vida abundante. No dice el nombre, pero dice la frase, vida abundante. Pero ese hijo muere. Entonces murió la luz, murió la vida abundante. ¿Sabe qué quiere decir Amnón? Quiere decir fiel. Y murió Amnón, o sea, murió la fidelidad. ¿Y sabe qué quiere decir Absalón? Paz. Y también murió. O sea, a David se le murió todo. ¿A causa de qué? Del pecado. Mi hermano, es necesario que usted y yo entendamos que el pecado Dios no lo va a pasar por alto, y que si usted peca y no se arrepiente y no detiene su conducta, eso va a avanzar y va a ser peor.
Y aquí es grave, para David fue grave, fue contra su propia vida, contra la familia. Ay, no, me faltó decir un detalle. Yo sé que ya tengo que acabar, yo me imagino, pero en esa guerra, ¿sabe cuántas personas murieron en esa última de Absalón? 20,000. Y eran de los mismos, porque un ejército era de David, otro ejército era de su hijo. O sea, eran la familia. Y era una cosa tremenda, murieron 20,000. O sea, murió Urías, murieron sus hijos, murió el pueblo, murió su familia por pecar. Y sabe, todo comienza por dormir. Dígale que está a su lado, despierte. Sí, despierte. Hermano, cuando usted no está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer, cuando usted no está en el campo de batalla, mire todo lo que puede perder. Eso es una cadena y termina su vida frustrada. Pregúnteme usted a mí, y se lo digo, no es por vanagloria, se lo digo de verdad. Yo siento que he vivido una vida feliz. Cada vez que sueño algo en Dios, Dios dice: aquí está, toma. ¿La he embarrado? Claro que sí, la he embarrado, pero también he entendido que yo tengo que poner la cara, que yo tengo que decir, tengo que parar, y si no puedo parar, tengo que acudir a alguien que haga algo por mí, humanamente hablando, porque uno dice: no, yo con Dios, yo me arreglo con Dios, pero a veces no es suficiente, a veces uno necesita a alguien. Y yo no lo he hecho la primera vez, pero de algo estoy seguro, porque muchas veces lo he meditado, que alguien en quien yo pudiese confiar es en el pastor Jairo. Créame, lo he pensado muchas veces, pero él sabe que yo tengo un amigo de confidencia, que es el pastor Carlos. Él sabe todo de mí, todo. Yo creo que él conoce hasta mi pecueca, si la tengo. No, claro, él ha dormido conmigo en la misma cama y casi en la misma hamaca. Hemos ido a viajar al Amazonas, y de verdad, cuando yo me siento acorralado, cuando yo mire, hasta, y lo digo con, no sé si con pena, pero cuando yo me he sentido tentado por alguna mujer o algo, yo voy y le cuento a él: mire, pastores, me dice: cuidado, se mete, cuidado, esa no es. Ahí va a perder, ahí esto. Sí, suena muy niño, muy adolescente, pero yo también necesito de ese tipo de cosas. O sea, porque estoy grande, entonces no necesito de eso. Hermano, ustedes tienen un pastor que estoy seguro que es un confidente, que es, además es un real consejero. Es un hombre que un consejo así como los que él da, él casi no habla. Gracias a Dios. Bueno, estoy hablando en términos de pastores, pero cuando habla, wow. Su hijo es igual, ¿sí o no? No lo conozco, pero ese tiene pinta. Amén. Entonces, mi hermano, las cosas tienen que volverse a contar. Y hoy les conté esta historia creyendo que cada uno de nosotros no nos vamos a dejar alcanzar por el pecado, sino que vamos a ser humildes y no vamos a pagar el costo que el pecado puede traer a nuestras vidas, que es el fracaso total. David finalmente lo entendió, y en el Salmo 51 le dice a Dios: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sí? Y yo creo que él vivió sus últimos años en absoluta bendición de parte de Dios, en absoluto perdón delante de Dios, porque dice la palabra que él murió en buena vejez. Y lo enterraron no donde enterraban a los que no hacían las cosas como Dios. Usted sabía que habían dos lugares para enterrar las personas: una donde era la familia, donde esto y todo, y los que hacían pecado o algo. Mire la historia de los reyes. ¿Sabe dónde enterraban a esos que no hacían las cosas conforme a lo que Dios les decía? A donde enterraban los perros. Así dice la Biblia. Pero David fue enterrado donde fue enterrada su familia, y murió en buena vez. O sea que el hombre murió feliz, perdonado. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero ser como David en eso. Tener que pasar por todo esto para entender el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pasar por todo esto no sabiendo que Dios estaba dispuesto a perdonarlo desde el primer momento. Saber que yo no pudo haber pasado por todo eso si estuviera donde tenía que estar. Dígale al que está a su lado: a estar donde Dios quiere que estés.